Nos pusimos a trabajar con los compañeros al respecto de poder presentar este informe que nos dan datos para el 2018 bastante importantes respecto a la disminución del poder adquisitivo del salario en un 20%. Es decir, tomando datos del INDEC, cada persona que tuvo la posibilidad de mantener su empleo, perdió en el año 2018 el 20% de sus ingresos. Si tomáramos la canasta básica de alimentos, es decir, si tomáramos únicamente aquellos bienes de primera necesidad y de servicios, que es a lo que podemos acceder cuando los ingresos no son muy altos, esa pérdida de poder adquisitivo, teniendo en cuenta esa canasta básica de alimentos, disminuyó un 40%. Es decir, que los bolsillos de los argentinos que cobran en pesos su salario vieron disminuir sus ingresos en un 40%. Y eso nos pareció un dato relevante para poder salir a comentarlo a la ciudadanía. Bueno, económicamente sí, Lucio. Perdón, yo creo que todo este análisis que está haciendo Iván acerca de la realidad nacional que estamos viviendo, nosotros como partido lo que pretendíamos en un primer momento, por un lado era, en función del trabajo informar, pero además que necesariamente esto se está replicando en Marcos Juárez, porque uno siempre creyó en Marcos Juárez que Marcos Juárez era como una isla dentro de lo que es nuestro país. Y todos estos datos que son concretos y son fehacientes, se traducen en Marcos Juárez en que, por ejemplo, en Marcos Juárez ha habido cierre de fábricas, ha habido cierre de grandes supermercados, que hoy en Marcos Juárez hay merenderos donde se le da de comer a niños carentes. Otra franja que también analizamos y que consta en el informe es de nuestros jubilados, que si bien desde fines del 2015 al 2019 tuvieron una recomposición del 200% de sus ingresos, los medicamentos a los que ellos tienen que acceder están aproximadamente en un 375% de incremento en la misma fecha. Es decir, no solamente que se dieron de baja muchos planes de, digamos, de cobertura médica para nuestros ancianos, esos 5 medicamentos que antes tenían de manera gratuita ya no están más, y los medicamentos aparte le cuestan un 175% más. Si pensamos digamos, en una franja totalmente vulnerable, porque lo que aumentó inclusive el nivel de servicios para una franja que en el invierno tiene que estar muy adentro, con calentitos, con televisión, y bueno, nosotros lo estamos observando con mucha preocupación. También hay otros datos de los últimos meses, de cómo cayó inclusive el ingreso del Estado por impuestos al valor agregado. Quiere decir que hay una franja importante que también, o sea, se nota también en los ingresos que tiene que tener el Estado, de cómo ha caído el consumo a nivel nacional, ¿no? Sí, esto también. Esto siempre hablando, disculpame Miguel, esto siempre hablando de lo que es la economía formal, porque hay otro sector que es la economía informal, que es de casi un 30 o un 40% en nuestro país, que obviamente no tiene este tipo de relevamientos tan concretos y digamos muy palpables como los que está planteando Ivana. Con lo cual, nosotros vemos que la situación es un tanto peor, es mucho peor, digamos. Sí, esto en una ciudad que el Consejo Profesional de Ciencia Económica está catalogando como la más cara de la provincia de Córdoba, es decir, exactamente. Creo que ustedes también evalúan un poco esto, porque Marcos Juárez en ese sentido está cada día peor, ¿no? Sí, tal es así que nosotros hoy realmente el INDEC ha dado los datos acerca de los niveles de desocupación, y por primera vez en muchísimo tiempo tenemos un nivel de desocupación que pasa los 2 dígitos, creo que es del 11% o el 10 y pico por ciento, lo cual es dramático y es preocupante, sobre todo en un país que
sobre todo, más que en un país, sobre todo que un gobierno que lo que ha generado a partir de la asunción del gobierno de Macri es generar una política totalmente antiproductiva, generar una política que privilegió el crecimiento del sistema financiero, tal es así que se implementaron a partir de lo que fueron las LEVAS, las LELIQ y todas las letras que emitió el Estado, un sistema que ya en otros gobiernos anteriores se había visualizado, como fue en la dictadura militar con Martínez II o como fue con Cavallo en el menemismo y en el gobierno de la Rúa, donde se privilegió lo que se llamó la bicicleta financiera. Este es un modelo que privilegió, como decía Lucio, la renta financiera, y ahí están los grandes ganadores del sistema y los perdedores. Nosotros en este informe hablamos de los perdedores del sistema, de todos aquellos trabajadores y jubilados que reciben sus ingresos en pesos.